La Universidad Nacional de Tecnología del Cono Sur, UNTEX, se ubica en el distrito de Villa El Salvador, sector 3, grupo 1, en la intersección de la Avenida Central con la Avenida Bolívar. Cuenta con un área de terreno de 23.000 metros cuadrados aproximadamente. La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, EMILIMA, plantea el proyecto para la construcción de los ambientes exteriores del complejo universitario, el cual requiere el planteamiento de 4 plazas y un anfiteatro techado, áreas de esparcimiento, recreación y reunión, áreas de estacionamiento, vías vehiculares y vías peatonales para sus usuarios, como son los alumnos, docentes y personal administrativo, quienes tendrán espacios de interrelación e intercambio cultural, lo que permitirá la integración de la familia universitaria. La construcción de obras exteriores contempla el mejoramiento de plazas y áreas verdes, estructurando al mismo tiempo, junto con la red viaria básica, la configuración del sistema de espacios públicos. Cada uno de estos espacios proyectados son piezas multifuncionales que conformarán un centro de atracción donde, además de las funciones básicas de relación y reposo de la población estudiantil, se puedan realizar otras actividades complementarias, deportivas, culturales, actividades al aire libre, actuaciones, exposiciones, etc., que incidan en el uso sostenible del mismo. Dentro del tratamiento de áreas verdes, se sembrarán un conjunto de árboles que serán ubicados en lugares donde se requiera la mayor cantidad de sombra en espacios libres. El anfiteatro se ha desarrollado para la realización de actividades culturales y afines. Presenta graderías para espectadores y un escenario. La estructura será con vigas metálicas y viguetería de madera y columnas de concreto armado, que soportará una cobertura de policarbonato que cubrirá las graderías y el escenario. Las plazas estarán interconectadas a través de senderos peatonales con todos los demás ambientes universitarios. Se ha tratado de respetar la topografía del terreno, por ello se presenta en la propuesta distintos desniveles a través de gradas, rampas para discapacitados y emplazamientos de áreas verdes que conjugan con el entorno paisajístico del área. Estas plazas presentarán material urbano como bancas, iluminación ornamental, papeleras y señalizaciones que contribuirán al mejoramiento de la universidad y hará de Lima una ciudad para todos.